Todos nosotros vivimos bajo el liderazgo de alguien. En el hogar, el padre de familia. En el trabajo, el gerente o a veces el administrador de la empresa, el propietario. En la iglesia, el pastor, los diáconos. En la ciudad, el alcalde. En el estado, en la provincia, se encuentra el gobernador. En el país se encuentra tal vez el rey o el presidente. Todos ellos tienen un gran papel, una gran responsabilidad, y la manera como ellos desempeñan influenciará los resultados y el camino que el país o, en este caso, las personas bajo su liderazgo siguen. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar de que el rey tiene un cargo entregado por Dios y que por eso tiene que, obviamente, responder apropiadamente. Hoy día vamos a estudiar 5 lecciones, 5 puntos que el rey tiene que analizar o el líder tiene que considerar para darse cuenta si realmente su liderazgo está siendo apropiado. Esta es una lección hoy día aquí en un momento con Dios. Para entender un poco mejor esto, tenemos que mirar hacia lo que la Biblia nos enseña en cuanto al liderazgo. Según leemos en el pasaje que se encuentra en el capítulo 4 de Daniel, el rey es puesto por mandato de Dios. Es él el quien decide quién está al cargo y quién no, o quién Dios permite que tome las riendas de alguna responsabilidad. Y de esa manera tenemos que mirar de que el rey, obviamente, ante Dios tiene una responsabilidad que cumplir y, obviamente, su desempeño va a influenciar muchísimo en la manera como el pueblo se beneficia de eso. Por hoy día vamos a estudiar, como decíamos al inicio, 5 puntos que nos pueden ayudar a entender un poco mejor. Y estos puntos se encuentran en los versículos 28 y de 31 a 35 del pasaje de Proverbios en el capítulo 14. Y lo primero que aprendemos es de que el rey puede medir la manera como está cumpliendo su desempeño por su popularidad. En otras palabras, si el rey tiene seguidores, si el rey tiene gente que lo busca, que lo aprecian, que se están trabajando bajo su liderazgo de una manera alegre y desempeñando sus funciones correctamente, quiere decir que el rey realmente tiene una buena aceptación. Y eso es fundamental. En nuestros países, por ejemplo, nosotros miramos cómo la aceptación del presidente influencia mucho la manera como el pueblo responde al liderazgo del presidente. Y lo mismo es en las empresas, lo mismo es también aún en la familia. Un padre que es buen padre, que sabe conducir y ganarse el cariño de su familia, obviamente será seguido con confianza por parte de su familia. Pero también podemos ver en la manera como el rey trata a los demás. Ese es uno de los indicativos de cómo el rey realmente está desempeñando su función. Si es un rey despiadado, si es un rey que maltrata a las personas, si es alguien que desprecia lamentablemente a las personas que están bajo su cargo, entonces el rey no está haciendo bien su función. Y es así donde podemos mirar de que pueblos están lamentablemente hundidos bajo la tiranía de un dictador o de alguien que solamente está aprovechándose de la oportunidad de estar a cargo de algo y no mira el bienestar de los demás. Y muchas veces ellos tratan con impiedad, con injusticia. Y eso no es correcto. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el rey es representante de Dios. Así es de que si está tratando mal, la gente no va a estar contenta y obviamente a Dios eso le deshonra. Y ahí es donde tenemos que analizar muy bien cómo estamos haciendo esa función de líder. Otra de las cosas que tenemos que mirar y nos enseña este pasaje también es de que el rey tiene que tener buen entendimiento. En otras palabras, tiene que ser sabio, tiene que ser prudente. El conducir siempre requerirá de buen conocimiento y de un uso apropiado de lo que se conoce para actuar con sabiduría. Y es ahí donde se depende mucho de Dios, porque Él es el que da sabiduría al hombre. Así es que si una persona, un rey, alguien que está al frente, aún el padre de familia, necesita mucho de la ayuda de Dios para poder tomar decisiones correctas que encaminen siempre a la prosperidad
de quienes están bajo su liderazgo y de sí mismo. Es muy importante ser sabio, ser entendido. Por eso se necesita personas con capacidad al frente y que dependan de Dios para que Él les otorgue esa capacidad de poder actuar correctamente. Otra de las cosas que vemos en este pasaje también es que el rey tiene que actuar con justicia y rectitud. En otras palabras, el rey no puede tomar acciones que no sean correctas, que vayan en contra de la voluntad de Dios o que vayan en contra de los derechos de las personas. El rey tiene que saber tomar acciones buenas. Una persona que está encaminada por el pecado o por actuar injustamente siempre va a traer deshonra a la familia. Imagínese un padre que no sabe comportarse, cómo eso afecta a su esposa, a sus hijos. Imagínese lo que eso sucede cuando el rey está al frente y la vergüenza que eso trae a la nación, como dice el pasaje. Así es que el rey tiene que actuar santamente, de la misma manera como Dios es. Y por último, en este pasaje aprendemos de que el rey tiene que ser agradecido y reconocer la labor de aquellos que están bajo su liderazgo y que actúan correctamente. Una persona que está sirviendo al rey y que hace una buena labor tiene que ser reconocido. Y es eso lo que le va a ayudar a mantener ese ambiente de buen trato y de cordialidad y de trabajo mutuo y el deseo de seguir esforzándose por el bien común, cuando el rey reconoce la labor de aquellos que están bajo su liderazgo. Pero también el rey tiene que actuar con justicia cuando lamentablemente aquellos que están sirviéndole no están haciendo bien. Entonces tiene que ser bondadoso y tiene que ser equitativo, pero también tiene que ser justo. Estas características que nos enseña estos versículos nos hacen mirar cuán valioso es la función y la manera como ese desempeño puede favorecer a las personas que están bajo el liderazgo, sea de un rey, de un presidente, de un gerente o de la familia misma. En la iglesia también. Es muy importante reconocer que el encargo que Dios ha dado a los líderes, aquellos que están sobre cierta posición, es un encargo divino. Y lo mejor que podemos hacer es, en primer lugar, agradecer a Dios por el encargo que nos ha dado. En segundo lugar, pedir a Dios que nos ayude a cumplir de la mejor manera. Y, en tercer lugar, comprometernos para hacerlo mejor, para honrar a Dios, para bendecir a los demás y para que lo que nosotros hagamos siempre sea bien reconocido. Usted y yo tenemos un rol importante. Aprovechemos sabiamente, prudentemente, piadosamente y honremos esa oportunidad que hemos tenido para honrar y servir a Dios y a los demás. Que Dios nos ayude y hasta pronto.